Nueva vida tú me das esperanza. Ahora vivo para ti. Calmas tormentas, me inundas con tu paz. Estás conmigo, Dios, nunca me dejarás. No temeré, pues tú a mi lado estás. Eres la luz que guía el camino y la verdad. Solo tú me das vida, viniste para salvar. Abriste el camino, ahora yo te puedo ver. Diste tu vida, nueva vida tú me das esperanza. Ahora vivo para ti. Calmas tormentas, me inundas con tu paz. Estás conmigo, Dios, nunca me dejarás. No temeré, pues tú a mi lado estás. Buenos días, buenos días. Damos gracias a Dios, ya estamos aquí, ya estamos en nuestro programa. Muy buenos días a todos, vamos a ir compartiendo este tiempo, esta transmisión. Pero antes, mientras todas las que se están conectando ahí recién, podemos seguir escribiendo ahí un saludito. Pero antes ¿qué tal si escuchamos una canción más? Y mientras que se van conectando, vamos a ir escuchando una hermosa canción, ya que estamos en todo el mes de papá. En todo lugar, en todos los países, casi en la mayoría de los países celebramos el tercer domingo, el Día de Papá, ¿verdad? Así que quiero que escuchen esta canción mientras que usted se va conectando, va compartiendo la transmisión. Se sienta a mi lado, un abrazo me da. Me dice papi, le contesto que es. Con su almohadita se recuesta a mí y me dice papi, yo quiero ser como tú. Lo acuesto en su cama y un beso le doy. Apagando las luces hago una oración. Que cuando él crezca él vea en mí un padre que vive para Dios. Señor, yo quiero ser como tú, porque quieres ser como yo. Yo quiero ser un buen ejemplo, que sus ojitos puedan ver. Señor, ayúdame a enseñarles que puedan entender que yo quiero ser como tú, porque quieren ser como yo. Admito que tengo mucho que aprender. Cometo errores, tú lo sabes muy bien. Las presiones de la vida vienen sobre mí. Necesito tu ayuda, solo no voy a poder. No, no, no. Me quiero esforzar y aprender más de ti. Ser paciente y tierno, lleno de amor. Fuerza aprenden de lo que ven, que tu imagen, Señor, es lo que vea en mí. Señor, yo quiero ser como tú, porque quieren ser como yo.
Yo quiero ser un buen ejemplo que sus ojitos puedan ver. Señor, ayúdame a enseñarles que puedan entender que yo quiero ser como tú, porque quieren ser como yo. Quizás miren a mí diciendo papi es el mejor. Es porque estoy aprendiendo de mi Padre Celestial. Como tú, yo quiero ser un buen ejemplo que sus ojitos puedan ver. Señor, ayúdame a enseñarles que puedan entender que yo quiero ser como tú, porque quieren ser como yo. Señor, quiero ser como tú, porque quieren ser como yo. Yo quiero ser como tú, porque quieren ser como yo. Qué hermosa canción. Me toca mucho esta canción hermosa. Muy buenos días, amada familia, amigos de Sublime Llamado. Es una alegría poder nuevamente encontrarnos en este espacio donde buscamos crecer, donde buscamos aprender y fortalecer nuestras vidas conforme a la palabra de Dios. Así que continuamos con nuestra miniserie, La paternidad según el corazón de Dios. Y en esta mañana estaremos compartiendo un tema de mucha importancia para nuestros hogares. Gracias por las que están conectándose, gracias por las que están compartiendo esta transmisión. No dejes de compartir, no dejes de poder pasar la voz a tus amistades, a tus hermanas, a todo lo que usted tiene en el contacto, porque es una forma de cómo hacemos también evangelismo nosotros. Así que no dejes de compartirlo. Vamos a poder compartir y llenar todas las redes con este tiempo de este espacio de aprender la palabra. Gracias por estar ahí, las que ya están conectadas. Nuestra hermana Rosario, le damos la bienvenida. A la pastora Noemí Vargas, le damos la bienvenida. Gracias, Noemicita, por acompañarnos. Nuestra hermana Talía también ya está ahí. Nuestra hermana Sadí desde la República de México. Gracias, mi amada hermana Sadid. Gracias por acompañarnos, por todas las que están ahí. También ya está la pastora Enmita Yauri. Gracias, pastora Enmi. Nuestra hermana, ¿quién más está? Pastora Consuelito Echevarría desde la ciudad hermosa de Tacna. Está allí acompañando, y todas. Nuestra hermana Luisa Bolañer desde la ciudad de Tumbes. Gracias por conectarse en esta mañana. Vamos compartiendo, no dejemos de compartir, de estar aquí con nosotros. Mi amada amiga Liliana Zipán, gracias, hermosa, por estar aquí en esta mañana y acompañarnos desde Estados Unidos. Un abrazo. Gracias por compartir con nosotros este espacio y este tiempo también. Y por todas las que van a ir conectando, por las que están ahí conectadas y no quieren ahí escribir muchas veces, dar un saludito para que podamos nosotros verla ahí, quién está conectada, ¿verdad? Hoy continuamos con nuestra miniserie que estamos en todo este mes de junio acerca sobre la paternidad según el corazón de Dios. Amén.
Y hoy nuestro segundo tema de esta miniserie es padres que forman el carácter de sus hijos. Usted y yo sabemos que estamos viviendo en un tiempo donde muchas veces se mide la buena paternidad solamente por lo que se puede proveer, por una buena educación, por comodidades, por bienes materiales, por estabilidad económica. Pero aunque estas cosas tienen mucha importancia, ¿verdad? Pero la Biblia nos enseña que la misión de un padre va mucho más, va profundamente más. Y un padre conforme al corazón de Dios no solamente prepara a sus hijos para vivir en este mundo, prepara su corazón para caminar con Dios, porque los hijos no solamente necesitan cosas, no solamente necesitan dirección, límites, valores, ejemplo, amor y una formación espiritual, sino necesitan también ese espacio, ¿no?, espiritual. La mayor herencia que un padre puede dejar es un carácter formado bajo los principios de Dios. Así que este tema está precioso. Todo este tiempo que el Señor nos da los temas, es un tema donde nosotros vamos aprendiendo. Usted pueda de repente también etiquetar a esos varones también, que es necesario también que ellos escuchen y de repente también compartirlos a ellos, ¿no? Para que ellos estén aquí con nosotros. Yo sé que hay muchos varones que también se conectan, lo ven, lo escuchan después, pero gracias por aquellos varones que siempre están preocupados de querer aprender más para ser mejores. Qué importante. ¿Qué tal si me acompañan ahí a hacer una oración de apertura y empezamos para aprovechar el tiempo, esta enseñanza? Padre amado, te damos gracias por este nuevo encuentro de Sublime Llamado. Gracias por tu palabra, es guía para nuestra familia, es luz para nuestros hogares. Te agradecemos, Señor. Hoy presentamos cada padre, cada madre y cada hijo delante de ti. Enséñanos a formar hogares donde el amor, donde la verdad y los principios bíblicos, Señor, son el fundamento. Danos sabiduría para criar, danos paciencia para enseñar y humildad para aprender de ti. Bendice a nuestro expositor en esta mañana y permite que cada palabra produzca transformación. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gracias por estar allí. Quiero saludar a Isabelita Ochoa, Ruth Alfaro desde la ciudad de Arequipa, pastora Jenny Carmen, que ya están ahí conectadas también. Bien. Quiero, antes de poder entrar, quiero para que usted pueda entender de qué vamos a hablar en este tema, ¿no? La paternidad es mucho más que una responsabilidad económica. Un padre no solamente está llamado a preguntar, ¿qué le puedo dar a mi hijo? También debe preguntarse, ¿qué estoy formando dentro de su corazón? Porque un hijo puede tener muchas cosas materiales, pero si no tiene carácter, puede enfrentar grandes dificultades en la vida. La Biblia nos muestra que Dios está interesado en el corazón del ser humano. Y eso habla Proverbios 22:6, ¿verdad? Y de eso se va a hablar en esta mañana. Porque dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuera viejo no se apartará de él. La palabra instruir habla de formar, de dirigir, de enseñar y de establecer fundamentos. La formación de un hijo comienza en casa. Así que nosotros sabemos que los padres tenemos una gran responsabilidad, realmente. Y en esta mañana tenemos la bendición de recibir a un siervo de Dios que estará compartiendo una palabra de enseñanza, de edificación para nuestras familias. Él estará desarrollando el tema padres que forman el carácter de sus hijos. Así que vamos a recibir con mucho cariño al pastor Joel Barbarán desde la República de Perú, por supuesto. Así que vamos ahí a recibirlo. Pastor Joel, muy buenos días, que Dios bendiga su vida. Gracias, Pastora Elena, gracias a cada uno de nuestros hermanos, amigos que están conectados ya a esa hora. Sí, pues estamos felices de poder participar en el programa del día de hoy, del Sublime Llamado. Bueno, estamos siempre mirando, participando y bueno, hemos tenido la oportunidad pues en algún momento también contar con la presencia de Pastora Elena aquí en la iglesia. Ahora estamos en una nueva locación y saludo a todas las pastoras, las hermanas
Y bueno, hay un tema que a mí la verdad me llama la atención. Usted sabe, estamos hablando de padres y el porcentaje mayor de la audiencia son mujeres. Así que va a tener, yo sé que este programa se está grabando, así que al final este tema se lo tiene que compartir con su esposo. Oremos para que este tema pueda calar profundo en el corazón de todos los padres, porque hoy no vamos a enseñarles un seminario de técnicas de crianza, no se trata de eso. Queremos mostrarles a la luz de la palabra cómo podemos llegar a ser formadores del carácter de nuestros hijos a la luz de la palabra. Así que estamos preparados para poder compartir el tema y también tener un tiempo de preguntas y respuestas, poder disfrutar y compartir este tiempo con cada uno de ustedes. Gracias, pastor, pero antes de poder, pues, de escucharlo, esta enseñanza, queremos conocer un poquito al pastor Joel Barbarán, que nos cuente quién es el pastor Joel. Muchas gracias por la introducción. Bueno, para quienes no me conocen, soy pastor de, bueno, segunda generación. Mi padre también es pastor de las Asambleas de Dios del Perú. Tengo hermanos que son misioneros, pastores también, ministros de alabanza. Venimos de una familia formada en las cosas del Señor y yo le agradezco a Dios porque Dios me dio un padre que de repente tuvo una infancia muy difícil, una infancia que de repente pudo haberlo marcado para tener un hogar que fracasara, pero él decidió que la palabra de Dios sea su manual de crianza y nosotros somos el resultado de ello. Entonces, venimos de ese hogar, creemos que Dios puede formar. Hemos trabajado durante más de 20, 25 años en el Ministerio Castillo del Rey. De allí nos conocemos, Pastor Elena, recuerdo esos inicios, cuando trabajábamos con la ahora misionera Esther Collín, durante tantos años yendo por todo el Perú, capacitando equipos, dando conferencias, preparando a jóvenes, niños, iglesias en el trabajo evangelístico y misionero. Producto de ese trabajo, bueno, pues nosotros, bueno, particularmente recibí el llamado del Señor a los 9 años y recién a los 19 me puse pues las pilas a trabajar y a los 25 años de edad recibí, digamos, mi ordenación como pastor y desde ese entonces no hemos parado, tenemos un aproximado de 25 años en el ministerio ya, trabajando en costa, sierra y selva, dentro y fuera del país, predicando la palabra de Dios. Hoy estoy pastoreando junto a mi esposa en Mayauri, la iglesia Pan de Vida, aquí en Ventanilla, Callao. Así que, bueno, le damos gracias a Dios por cada una de las experiencias que el Señor nos ha permitido pasar, vivir y compartir, que sin duda nos han ayudado, nos han mostrado la gracia y misericordia de Dios en cada parte, en cada proceso. Así que, bueno, soy un siervo de Dios dispuesto a compartir lo que he recibido porque soy un firme creyente de que todo lo que hemos recibido lo tenemos que compartir. Un día nos vamos a ir y no quisiéramos llevarnos todas las experiencias, conocimientos que el Señor nos ha permitido pues acumular durante todo ese tiempo. Así que, como le dije al principio con las conversaciones previas, ¿no? Estamos dispuestos a poder apoyar en lo que haga falta y aquí estamos como material dispuesto. Amén. Entonces conocimos un poquito más del pastor Joel. Estuvimos la semana pasada empezando esta miniserie muy importante. Si bien es cierto, las que nos conectamos, las que estamos ahí, somos muchas mujeres, pero yo sé que hay varones que también se conectan. Y esta transmisión se sube al YouTube. Tenemos un canal de YouTube y ahí lo subimos y muchas veces lo ven ya diferido, pero qué importante que la palabra llegue al corazón de las personas, ¿no? Así que estuvimos también con el primer tema, con Pastor Gustavo. Hoy tenemos el privilegio de tenerte, Pastor Joel, con este segundo tema, y que vamos a poder seguir edificando nuestra vida como madres, para enseñar también a otros, para compartir también con otras personas y por supuesto, como usted decía, compartirlo con el esposo, ¿no? Para que también ellos puedan escuchar. Así que no más, quiero dejarte este espacio. Bienvenido una vez más a Sublime Llamado. Así que adelante, Pastor Joel. La palabra que Dios puso en tu corazón, hoy nos compartes. Adelante. Muchas gracias. Gracias a Dios. Muy bien.
hay una pregunta que no podemos dejar de responder. Hoy estamos convocados, estamos reunidos aquí para compartir el material, para compartir el tema. Así que al final no duden en hacer las preguntas. Tal vez no soy el experto en el tema, pero lo poco o mucho que Dios me ha dado, estoy dispuesto a compartir. Muy bien. Hemos orado para que este programa pues llegue a todo el rincón, no solamente del Perú, sino del mundo entero, a través de esta transmisión. Así que prepare su corazón. Yo sé que aquí estoy hablándole a muchas pastoras, hermanas, esposas, mujeres que en algún momento han sufrido de repente la carencia de una figura paterna. De repente se unieron a un esposo con la esperanza de que los ayude a crear y formar un hogar sólido, pero en el proceso, en el trayecto, lamentablemente no se consiguió, no se logró. Pero bueno, hoy veamos qué es lo que nos enseña, qué es lo que nos dice la palabra de Dios. ¿Ven? Pastora Elena, le voy a pedir por favor nos apoye con el material visual. Estamos listos para poder comenzar. Quiero compartir con ustedes el tema del día de hoy. Es padres que forman el carácter de sus hijos. A ver, vamos a esperar que todos puedan visualizar el tema. Me avisan, me confirman por favor si pueden ver la presentación, de manera que podamos continuar. Ahí estamos leyendo los mensajes que están entrando al programa y agradecemos a Dios por todos los que ya están conectados en este horario. Gracias a Dios. Muy bien, estamos preparados para comenzar. A manera de introducción, quiero llevarte a pensar en lo siguiente. Vivimos en medio de una sociedad que atraviesa una seria crisis, pero démonos cuenta que esta crisis no comenzó ahora, no tiene que ver ni siquiera con las redes sociales, no. Esta crisis comenzó en los hogares y hay un detalle tremendo. Todos nosotros, bueno, sabemos, ¿no? Pastora Elena nos decía, estamos en el mes de junio, el mes de papá y todo ello, ¿no? Pero muchos de nosotros no nos hemos dado cuenta la importancia que tiene un padre. El enemigo conoce el valor de un padre, es por eso que lo ataca de tal manera para desestabilizarlo, retirarlo y quitar la influencia que él debe tener en el hogar. Hoy existen muchos hogares que se han destruido, ya sea porque alguien no tuvo de repente el valor, la entereza de asumir una familia, una responsabilidad y dejó a los hijos creciendo a su suerte, a una mujer luchando sola por sacar adelante una familia. La pregunta que Dios le hace a todo padre, a todo hijo es, ¿qué tienes para dar? ¿Qué has recibido de papá que te sirve ahora como recurso, como herramienta para enseñar a tus hijos? ¿Cómo te formaron? ¿Qué hicieron contigo? ¿Estás preparado para ser un buen padre? Porque hoy este estudio, esta conferencia está enfocada directamente en la persona de papá, porque es el padre a quien Dios llamó para darle esta responsabilidad. No estoy desmereciendo ni quitando la importancia de la mamá, pero Dios le dio la responsabilidad del sacerdocio de la familia al varón. Ahora pueden notar por qué el enemigo se ha empecinado, se ha metido tan fuerte con los varones, los ha quitado del ministerio, ha quitado ese servicio, de manera que ha dejado expuestos a los hijos a una vida sin una guía, sin un formador que los lleve y les presente el camino que Dios ha trazado. Tenemos que pensar en lo siguiente. ¿Es la voluntad de Dios que las familias vivan como están viviendo? Por supuesto que no. Hay muchas familias que están sufriendo. Y hay algunas familias que de repente se han formado la idea de que el carácter, de repente la forma de ser de los hijos se hereda biológicamente. Este es igual que su abuelo, este es igual que su papá. Pero vamos a plantear la tesis principal de esta exposición. Y quiero recordarles que el carácter no se hereda biológicamente, tampoco se impone por autoridad. El carácter se transfiere espiritualmente. Y este carácter se transfiere a través de la vida del padre que camina delante de Dios.
Esto es lo que vamos a desarrollar a través de la conferencia del día de hoy y vamos a tratar 5 puntos importantes y por favor tome nota de los versículos bíblicos que vamos a utilizar, por favor márquelos en su Biblia, pero no los marque como una herramienta, mujer, te hablo a ti para en la noche llega mi esposo, le voy a leer esto para que aprenda, no, sino que sea una herramienta que puedas utilizar para ayudar, para que puedas motivar a tu esposo, al padre de tus hijos, a entender la enorme responsabilidad que Dios le ha delegado. ¿Estamos listos? Vamos a comenzar con el primer punto del cual vamos a hablar y entendamos que Dios a los padres nos ha dado un mandato. Hay una orden, hay una misión y este mandato es que Dios nos hizo formadores, no solamente proveedores. Pastor Elena estaba diciendo algo muy cierto al comenzar. Muchos papás el día de hoy piensan que con llenarles de cosas materiales cumplieron su responsabilidad. Y aquí sale o salta a la vista un trauma que todo padre que ha sufrido carencias en la infancia lo demuestra en su vida adulta. Normalmente las personas que han pasado por situaciones de carencia, de necesidad durante su infancia, cuando llegan a ser padres, tienden a tratar de cubrir las necesidades físicas de sus hijos. Están comprándole cosas, están tratando de llevarles a lugares, están tratando de cubrir eso que ellos no tuvieron, porque es la forma en la que expresan, en la que demuestran su amor. Pero como entendemos, Dios no nos llamó simplemente a dar cosas. Hay un llamado mucho más profundo. La palabra de Dios dice en el libro de Deuteronomio, el capítulo 6, versos 4 al 7. Básicamente, la palabra clave en estos 3 textos dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos. Este versículo es conocido como el famoso Oye Israel, el Shema Israel, ¿verdad? Esta enseñanza que Dios utilizó como un método para enseñar a los padres que a su vez enseñarían a sus hijos y así de generación en generación. Hay un método que Dios está utilizando en esto. La orden que Dios está dando no es opcional, no es accidental. Primero, Dios dice, ¿no?, en este pasaje de Deuteronomio 6, 4 al 7, dice, estas palabras primero tienen que estar sobre el corazón. ¿El corazón de quién? El corazón del Padre. Ahí hay un detalle. Pastor, entonces, ¿cómo puede ser un formador de familia si mi esposo no es cristiano? Si mi esposo no conoce de Dios, ¿qué va a formar? Porque los hijos son el reflejo de lo que son los padres, ¿es correcto? Entonces, ahí hay una enorme responsabilidad. El apóstol Pablo encarga a Tito a ir a un lugar donde tenía que enseñar a una iglesia que estaba pasando por serios problemas. Y ahí le dice a las mujeres, las ancianas, enseñen a las jóvenes cómo deben tratar a sus maridos. El apóstol Pablo enseña que la mujer gana al marido no con lo que dice, sino con lo que hace. Muchas mujeres aquí tienen esposos no creyentes que yo sé que desean de todo corazón que en algún momento ellos vengan a los caminos del Señor. Y Dios desea, dice el apóstol Pedro, que todos sean salvos, que todos procedan al arrepentimiento. Pero ¿cómo va a suceder eso? Cuando entendamos que el trabajo es en equipo. Dios y yo hacemos equipo, oramos, pedimos y Él responderá. Esta persona que hoy no es cristiano, este varón que no es cristiano, conocerá al Señor y entonces va a poder entender que ahora la palabra está sobre su corazón y esa palabra ahora Él la tiene que repetir a sus hijos. Esta es una costumbre, esta es un principio que hasta el día de hoy los judíos siguen practicando. El Shema no es simplemente un texto que ellos repiten superficialmente, no, esto es un principio. Ellos saben que así como sus padres les enseñaron a ellos, ellos tienen que enseñar a sus hijos para que la fe prevalezca y se mantenga. El método divino que Él nos está planteando es, número 1, repetir. Y cuando hablamos de repetir, entendamos que nos está hablando de un sistema, de una enseñanza que tiene que ser sistemática e intencional. No solamente le voy a decir, hijo, recuerda que Dios nos enseña esto en la palabra. No, no, no. Cuando digo repetir, estamos hablando de enseñar.
en la mañana, en la tarde. El pasaje dice, ¿no? Y las leerás cuando te levantes, cuando duermas, cuando te acuestes, cuando estés en el camino, en todo momento, de manera intencional. Yo tengo que repetirle la palabra de Dios, mostrarle la voluntad de Dios a mi hijo, de manera que él sepa qué es lo que Dios ha diseñado, qué es lo que Dios ha planificado para nosotros. Así como tú y yo aprendimos a leer, a escribir, hubo un profesor, una profesora que nos enseñó, que nos ayudó a repetir. Bueno, antes el método pedagógico era el de la repetición, ¿se acuerdan, no? Funcionó a su manera, pero funcionó. Aprendimos a leer. Los padres que entienden este método para que mi hijo aprenda, yo le tengo que enseñar de manera intencional. Quiere decir que yo tengo que poner el ejemplo. Yo no puedo pedirle a mi hijo que haga algo que yo no hago. Entonces, el segundo aspecto de este método también habla, valga la redundancia, de hablar, que tiene que haber una conversación natural en la vida cotidiana. ¿De qué estamos hablando cuando nos sentamos a comer? Porque es el momento en el que hablamos. ¿De qué hablamos cuando compartimos tiempo con nuestra familia, si es que lo compartimos? Pastor, mi esposo no pasa tiempo con mis hijos. Pastor, mi esposo prefiere estar jugando con los amigos, pasando tiempo con los amigos, pero no le da tiempo a mis hijos. Esa situación tiene que cambiar. Hoy en día la mujer que está a cargo, entre comillas, de la familia, porque el esposo no está asumiendo la responsabilidad sacerdotal de la familia, tiene que orar de manera que Dios abra el corazón, los ojos de ese varón y se dé cuenta que está desobedeciendo, está descuidando el mandato divino, porque es el varón en el que tiene que asumir el sacerdocio de la familia. Y él tiene que ser el que hable de las cosas de Dios. Muchas veces nos sentamos a hablar de cualquier cosa menos de las cosas de Dios. Muchas veces hablamos hoy nos sentamos a hablar, aquí en el Perú hablo porque hay muchas personas conectadas fuera del Perú, ¿verdad? Y el tema de conversación es que si ganó tal o cual candidato. El tema de conversación es a ver qué es lo que está, cuál es el trending topic, qué es lo que está de tendencia en las redes sociales, cuál fue el problema que sucedió dentro o fuera de la iglesia. ¿De qué estamos hablando? Lo que hablamos, las conversaciones que tenemos a diario están siendo grabadas en el corazón de nuestros hijos. Y recuerde, la palabra dice que de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Cómo estás utilizando? ¿Qué lenguaje estás utilizando? Que como hablas, yo no sé si usted recuerda cuando sus hijos eran pequeños, nosotros teníamos que tener mucho cuidado en la forma en la que hablábamos, porque nuestros hijos comenzaban a imitar, a replicar la manera en la que hablábamos. Y recuerdo cuando mi hijo era pequeño, empezó a imitar la forma en la que hablaba su mamá, en la que hablaba yo, utilizaba palabras, él aprendió a hablar muy, muy pequeño. Y le agradecemos a Dios porque los métodos de enseñanza y crianza que nos dieron funcionaron muy bien. Él aprendió a hablar muy. Y algo que siempre le enseñamos y le repetíamos, le decíamos, hijo, la obediencia trae bendición. Recuerda que obediencia retardada es igual a obediencia. Su mamá siempre le andaba mostrando ¿no? Le decía, ¿no? Recuerda, número 1, tengo que ser obediente, y le mostraba y le decía así, ¿no? Y el pequeño estaba ya como que configurado, porque hablábamos de una manera y él tenía ese lenguaje. Cuando hablaba con sus primos decía, no, eso no se dice, mamá dice que eso no se dice, papá dice que eso no se dice, porque en la palabra de Dios eso no le agrada a Dios, y él estaba pendiente de eso. Influimos mucho. El tercer elemento de este método divino de enseñanza, de modelado, que Dios nos está poniendo como un mandato, es que tenemos que escribir. Ay, pastor, a mí no me gusta escribir, tengo fea letra. No está hablando de la práctica de la escritura como tal, sino que está pidiendo que nosotros imprimamos marcas permanentes en el corazón de nuestros hijos, en el ambiente del hogar. ¿Qué es lo que marca? Recuerde que no es lo que decimos, sino lo que hacemos lo que realmente marca la diferencia. ¿Cómo escribimos una verdad bíblica en el corazón de nuestros hijos? No con lo que decimos,
sino realmente con lo que hacemos. El clásico y trillado ejemplo de las mentiras. Hijito, recuerda, decir mentiras no está bien. Decir mentiras no le agrada a Dios. Y vienen a tocarnos la puerta y lo primero que hacemos es borrar todo lo que dijimos cuando le decimos, dile que no estoy. No podemos ser incongruentes en ese sentido. ¿Queremos escribir la palabra de Dios en los corazones de nuestros hijos? Hagámoslo con nuestro ejemplo. Ser proveedor es un deber, eso no hay discusión, pero ser formador es una vocación. Dios nos está llamando a hacer ambas cosas. Varón, a ti te hablo. Sé que en algún momento vas a escuchar esta conferencia. Y este no es un jalón de orejas cualquiera. Esta es la oportunidad que Dios nos da como varones, como padres, de asumir el mandato que nos está llamando. Dios te llamó a ser proveedor, Dios te llamó a ser formador. Ambas funciones tienes que realizarlas. Si fallas en ser de repente proveedor, puede ser. Pero si fallas en ser un formador, esto va a definir la eternidad de tus hijos. Tenemos que ponerle mucho cuidado a ese aspecto. Como segundo punto, vamos a ver el modelo que Dios plantea. No se puede enseñar lo que no se vive. Lo dijimos hace un momento. El carácter no se transfiere. El carácter no se impone. El carácter se imprime en el corazón de los hijos por modelado, por conducta, no por palabras. No es lo que dices lo que va a formar el carácter de tus hijos, en parte sí, pero lo que realmente va a modelar, va a formar el carácter de tus hijos, es la forma en la que vives. Uno de los principios más sólidos de la pedagogía bíblica y también uno de los más ignorados por los padres modernos, tristemente, es este. ¿Cuántos de nosotros conocemos de memoria este versículo bíblico? Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Proverbios 22:6. Sí, lo sabemos de memoria. Pastor, ese fue uno de los primeros versículos que aprendí. Este versículo encierra mucha enseñanza. La palabra hebrea, Hanak, es la palabra que se utiliza para el verbo instruir. Y muchos hemos creído que instruir tiene que ver con dar órdenes, con comportarnos como el sargento. Haz esto, haz lo otro, imponer. No, eso no es lo que enseña la palabra de Dios. Hanak quiere decir que uno tiene que dedicar, tiene que iniciar, tiene que crear un gusto. Esta misma palabra es usada para la dedicación del templo. El padre dedica al hijo como se dedica a un lugar sagrado, con intención, con ceremonia, con vida. Tu hijo no es cualquier cosa. Recuerda que cuando Dios nos formó, nos creó para ser contenedores de su gracia, de su espíritu. El apóstol Pablo luego enseña, dice que somos el templo del Espíritu Santo. No somos casas vacías. Entonces, considerando esto, yo tengo que enseñarle a mi hijo, tengo que instruir a nuestros hijos para que ellos inicien y creen un gusto en aprender la palabra de Dios. ¿Cuántos de ustedes recuerdan lo que David dice en el Salmo 1? ¿Se acuerdan? Comienza diciendo, feliz el hombre, bienaventurado el hombre que no anduvo en consejo de malos, que no se sentó en silla de escarnecedores, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley, que dice, medita de día y de noche. ¿Cómo es que nuestros hijos en esta sociedad tan terrible en la que estamos viviendo pueden aprender a amar la palabra? ¿Cómo pueden ellos aprender a amar a Dios si nosotros como padres no estamos iniciando en ellos, por ejemplo, una vida de oración, una vida devocional,
una vida en comunión con Dios. ¿Cómo podemos pretender que con simplemente decirle, ya oraron? Yo les contaba este testimonio a los hermanos en la iglesia en una prédica. El Señor me ha permitido vivir en costa, sierra y selva, dentro y fuera del país. Y una vez en la selva peruana conocí una familia una familia muy hermosa, muy linda, muy dadivosa. Pero había un pequeño detalle que marcó muy fuerte el corazón de los hijos. Este varón era un hombre que quería que sus hijos crecieran en comunión con Dios, pero el método que utilizaba no era el apropiado. Porque él decía, ya eran las 10 de la noche, ya vayan a dormir, porque mañana nos vamos a levantar a hacer el devocional. Y el tono en que lo decía no sonaba muy amigable. Entonces, bueno, al día siguiente eran las 4 de la mañana y con agua y con látigo en manos le decía, ya levántense de una vez, ¿hasta qué hora van a dormir? Agarren sus Biblias, vengan, vamos a hacer un devocional. Y la pregunta es, ¿con qué ganas esos chicos? ¿Con qué deseo van a sentarse a disfrutar de un tiempo devocional? Instruir no tiene que ver con imponer, no es formar, no es actuar como un sargento, como un militar. Instruir quiere decir que yo tengo que dedicar tiempo, tengo que mostrar el ejemplo, tengo que ser el monitor, el guía. Hijos, lo vamos a hacer de esta manera, como de repente los que hemos pasado por vida militar, nos decía el monitor, ¿no? Ojo al guía, primero la muestra, yo lo hago, luego ustedes. Ellos no van a hacer lo que no nos ven hacer. Pero qué cosa diferente es cuando los padres enseñan con amor a los hijos que no hay nada más hermoso, más bello que buscar y conocer la palabra de Dios, conocer al Dios de la palabra a través del ejemplo. Cuando ellos nos ven leer la Biblia, papá, ¿qué estás leyendo? Ah, estoy leyendo la palabra de Dios, hijito. ¿Y por qué? Porque hay una etapa de la vida de nuestros hijos en que se vuelven preguntones y de repente nos sacan de quicio, nos rompen la paciencia. Pero es en ese momento, en algún momento de la vida nos enseñaron que esos son los momentos los momentos en que nuestros niños están prestos a recibir aprendizaje. Y cuando preguntan, aprovechan cada respuesta, aprovecha de encaminarla, de iniciarla y de crear un gusto por las cosas de Dios. Veamos los principios de la modelación en el Nuevo Testamento. Cuando Pablo le habla a los filipenses, fíjense lo que dice en el capítulo 4, verso 9 de Filipenses. Dice, lo que aprendisteis, recibisteis, oísteis y visteis en mí, esto haced. Pablo no está diciendo, bueno, háganlo porque yo lo digo y porque es así y no me discutan. No, no está imponiendo. Él está mostrando un modelo. Él se está poniendo a sí mismo como modelo. ¿Qué aprendieron de mí? ¿Qué es lo que recibieron de mí? ¿Qué escucharon? ¿Qué vieron en mí? Eso que han visto, eso que han oído, eso que han recibido, eso que aprendieron, eso hagan. Cuando nosotros vemos que este estándar de formación bíblica se aplica en nuestras vidas, entonces el hijo va a poder mirar al padre y va a encontrar en él el mapa del carácter que se le pide que pueda trazar en su vida. No está pidiendo perfección. Pablo mismo no está reclamando y diciendo, no, yo soy el modelo perfecto, así que imítenme, no, de ninguna manera, sino que está reafirmando su autenticidad y su moral para decir que él puede dirigir a sus discípulos porque él comenzó, él inició, él instruyó. Él hizo ¿qué cosa? El Hanak en su vida. La instrucción la tomó él primero. Entonces, este principio de modelación que estamos viendo aquí en el Nuevo Testamento descansa en 4 pilares. Vamos a aprender cuáles son esos 4. 4 pilares del carácter del padre que moldea el carácter de los hijos. El primer pilar, vamos a revisar la base bíblica y cómo se transfiere, cómo se modela, es la integridad. Proverbios 27, recuerden, el hijo ve lo que el padre hace cuando nadie más mira. Yo soy hijo de pastor, ya se los conté, y yo he conocido a muchos hombres y mujeres de Dios que en la iglesia eran modelos, eran referentes, eran personas respetables,
pero en la intimidad del hogar eran totalmente diferentes. Los niños no mienten. Dijeron, pero papá, tú en la iglesia haces esto, pero acá en la casa dijiste lo otro. El otro día dijiste una mala palabra. A mí me sorprendió cuando un niño dijo eso. Y no podemos nosotros pretender modelar integridad en nuestros hijos si nosotros mismos no somos íntegros. Proverbios 27, ¿qué le parece si leemos la palabra de Dios? Porque es tiempo de ponerla en práctica. En el libro de Proverbios, Salomón, hablando a su hijo, a sus generaciones, nos está pidiendo que tomemos en cuenta esto, que es un pilar, que es una columna fuerte para la formación del carácter. Proverbios 27, dice la palabra. Camina en su integridad el justo, sus hijos son dichosos después de él. Camina en integridad el justo. ¿Cómo estamos comportándonos? ¿Cómo estamos conduciéndonos? ¿Qué estamos hablando? Eso es lo que realmente va a formar, va a ser un fundamento para el carácter de nuestros hijos. Si nosotros no somos íntegros, y recuerde que la palabra integridad tiene que ver con la forma en la que nos mostramos en la intimidad y también en la vida pública. Nosotros tenemos que ser hijos de Dios dentro y fuera de la casa, dentro y fuera de la iglesia. No podemos ser, como en algún momento decía, ¿no? Que en la casa de Dios estemos hablando en lenguas y luego en el trabajo hablando en lenguas extrañas. Mucho cuidado con eso. El segundo pilar sobre el cual el padre moldea el carácter de sus hijos es la responsabilidad. Y es triste hablar hoy en día, ay, pastor, mi esposo es un irresponsable, que no cumple, que esto y lo otro. Hablar de responsabilidad hoy en día es un tema muy espinoso, trae mucho, ¿verdad? Pero dice la palabra en Gálatas 6:5, porque cada uno llevará su propia carga. La mujer tiene una responsabilidad en el hogar, el padre tiene una responsabilidad en el hogar. Y hay que reconocerlo, padres presentes, que en algún momento escuchas esta conferencia. ¿Cuántos de nosotros hemos relegado, hemos asignado nuestra responsabilidad a las mujeres? ¿Cuántos padres dicen, no, la crianza de los hijos es responsabilidad de la mujer? No, se equivoca. La responsabilidad de la crianza, es decir, de la formación del carácter de los hijos, es nuestra como varones. Porque es el padre el que tiene que transferir, el que tiene que modelar el carácter del hijo. El hijo es el reflejo de lo que es el padre. Si tú eres responsable, tú cumples con tus obligaciones, tú eres una persona que tiene palabra, tus hijos van a aprender lo mismo. El padre que asume sus errores sin culpar a otros va a ser un padre que va a modelar un carácter firme, un carácter responsable en la vida de sus hijos. ¿Cuántos padres hoy en día? Tengo que decirlo, lamentablemente no podemos ocultar esta realidad. Es muy sencillo, muy fácil hacer hijos, pero lo difícil y lo que realmente nos hace padres es asumir la responsabilidad de formarlos y criarlos. ¿Cuántas mujeres el día de hoy están sufriendo porque un día un irresponsable las embarazó y las dejó abandonadas a su suerte? Esa responsabilidad o irresponsabilidad en este caso no nace, no sale de ese varón así nada más. Eso viene de una formación, eso viene de una influencia tanto en la familia como en la sociedad. La sociedad en la que estamos viviendo es la sociedad hedonista, la búsqueda del placer es lo que importa, simplemente satisfacer nuestros deseos carnales y lo demás no importa. No, nosotros no podemos vivir de esa manera. Si usted como varón tuvo la osadía, la valentía de hacer hijos, asuma la responsabilidad de ser un padre presente, de ser un padre proveedor, de ser un padre formador del carácter de sus hijos. No culpe a otros, no busque culpables, asuma sus errores, sea valiente para decir, me equivoqué. Si en algún momento diste tu palabra, no cumpliste, pues sé valiente para decir, me equivoqué.
Y eso va a formar el corazón de tus hijos. El tercer pilar es la templanza. En el capítulo 1 de Tito, el verso 8, dice la palabra del Señor, sino que tenemos que ser, como dice, hospedadores, amantes de lo bueno, sobrios, justos, santos y dueños de sí mismos, dueños de nosotros mismos. ¿Está hablando de qué? De templanza. ¿Cuántos de los que estamos escuchando esta conferencia tenemos problemas de carácter, problemas de conducta, de repente temperamentales, muchos, ¿verdad? Que explotan, los famosos fosforitos? Aquí en Perú utilizamos esa expresión para denotar de alguien que explota fácilmente, se enciende fácilmente, se enoja fácilmente. Vivimos en medio de una sociedad que quiere todo rápido, todo al instante, y no somos capaces de esperar, no somos capaces de tener paciencia. Y la palabra nos está diciendo que tengamos mucho cuidado en la forma en la que reaccionamos. Nuestros hijos están observando cómo manejamos nuestra ira, cómo manejamos el dinero, cómo manejamos el placer. Por ejemplo, yo tengo que compartir un testimonio personal, y es que durante mucho tiempo, cuando, bueno, en casa teníamos televisor, pasábamos mucho tiempo mirando programas y desperdiciábamos el tiempo mirando la tele. Y mi hijo me miraba, me observaba, y él estaba jugando, y decía, papi, tú ven a jugar aquí conmigo. Un ratito, hijito, ahorita termina el programa y ya voy. Y entonces, nuevamente, papi, ¿vienes a jugar conmigo? Ya voy. 2, 3 veces hasta que una de esas, a tanta insistencia, reaccioné mal. Le dije, te dije que ya voy. Él era pequeño, se puso a llorar y a partir de ahí dijo, papi es malo, él no quiere jugar conmigo. Me di cuenta de enorme error que había cometido, que yo no había sabido manejar mi ira, no había sabido manejar mi placer, porque yo quería pasar mirando un programa de repente, pero descuidando la oportunidad de pasar tiempo con mi hijo. Y ese tiempo no vuelve, no regresa. Cuando él creció, se distanció de mí porque yo también lamentablemente no supe manejar mis tiempos. Entré a un trabajo en el que lamentablemente pasaba más tiempo fuera de casa. Yo me iba cuando mi hijo estaba dormido y regresaba cuando ya estaba durmiendo. Por mucho tiempo descuidé a mi hijo. No tuve el carácter para tomar decisiones que pudieran modelar correctamente en esa etapa de la vida el carácter de mi hijo. Hice que su carácter se volviera inestable. Hice que él fuese un niño inseguro porque papá no estaba presente, porque papá prefería estar pasando tiempo en otras actividades que darle tiempo al hijo. Y yo recuerdo, en algún momento se lo comentaba a mi esposa, decía, no, cómo me gustaría que vuelva el tiempo atrás y tener a mi hijo pequeño nuevamente para poder resarcir, para poder corregir esos errores. El tiempo no regresa, el tiempo no vuelve. Por eso es que nosotros tenemos que poner atención cómo estamos manejando nuestro temperamento, nuestro carácter, cómo manejamos el dinero, cómo manejamos nuestra vida misma. Eso realmente forma el carácter de nuestros hijos. Y finalmente, el cuarto pilar, y lo puse abajo como base, porque si nosotros no tenemos una fe activa, entonces no vamos a tener el recurso necesario para formar el carácter de nuestros hijos. Todos sabemos lo que dice el libro de Hebreos capítulo 11, versos 1 y 2. ¿Qué es la fe? Dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron, ¿qué cosa dice la palabra? Buen testimonio los antiguos. El hijo escucha al padre hablar con Dios, y no solamente el hablar de Dios. Muchos de nosotros podemos pasarnos la vida hablando de Dios, pero si no hablamos con Dios, ¿cómo nuestros hijos aprenderán? ¿Cómo nuestros hijos desarrollarán una fe activa? Muchos de nuestros hijos han desarrollado una fe pasiva, es decir, sí, yo creo en Dios, yo conozco a Dios, he oído hablar de Dios, pero no van a hacer de Él su propio Dios mientras no haya un modelo, mientras no haya un hombre
que hable con Dios, que se comunique con Dios, que tenga comunión con Dios, que pueda transferir, que pueda modelar, que pueda enseñar esa fe. Dios le dijo a Moisés, enséñale a mi pueblo, dile a los hombres, dile a los padres que enseñen a sus hijos, que les muestren cómo se hace. Habla, así como yo estoy hablando contigo, que ellos le hablen a sus hijos, que yo soy real, que yo soy cercano, que yo soy para ellos. Nuestros hijos necesitan conocer de Dios. Y esa fe se la vamos a transferir con un modelo real y activo de fe, no con una fe pasiva. Sí, hijito, cuando tengas problemas, busca de Dios. No, no, no. En todo momento, busca de Dios. Y los problemas no serán el problema. ¿Ven? Gracias a Dios porque muchos de nosotros de repente somos producto de la crianza y del esfuerzo de nuestros padres, al menos los que vienen de hogares cristianos, pero hay personas que no nacieron en la vida cristiana y tal vez no tienen un referente de fe activa, pero Dios es un Dios de oportunidades. Recuerdo la historia del famoso predicador John Wesley. Su mamá, la querida Susana Wesley, ella tenía 19 hijos. Sin embargo, ella dedicaba 1 hora a cada uno de sus hijos durante la semana. Ella se daba el trabajo de darle 1 hora de su tiempo a cada uno de sus 19 hijos. Ella no tenía recursos extraordinarios, pero ella tenía una intención extraordinaria. Puedes darte cuenta que esa intencionalidad, que ese esfuerzo, al final de cuentas, formó a un hombre de fe. John Wesley, el padre de la iglesia metodista, fue formado por una mujer que le daba 1 hora de su tiempo en la cocina de ese hogar, donde le hablaba de un Dios, donde le hablaba de la fe que había que tener en Dios, del amor que tenía Dios por nosotros y cómo nosotros podíamos recibirlo y expresarlo. Necesitamos modelos, necesitamos gente que crea, hombres que crean en Dios, pero no solamente que lo digan, sino que lo demuestren con sus hechos. Tercero, no podemos formar el carácter de nuestros hijos si no hacemos uso de la disciplina. Ay, pastor, eso es lo que quería escuchar, porque si usted me conoce, pastor, yo soy experto utilizando la correa, las 3 puntas. Y yo no quiero hablar de métodos de tortura, yo estoy hablando de disciplina, porque muchos de los que estamos escuchando esta conferencia venimos de hogares donde nuestros padres utilizaron mal el término disciplina. La disciplina tiene que ver con límites. Amar sin límites no es amor. Esto es algo que necesitamos entender. Hoy en día, los hijos manejan a los padres. Los hijos, de alguna forma lo voy a decir así no quiero herir susceptibilidades, pero los hijos, tristemente, podemos ver en la sociedad actual que son los que tienen el mando, los que tienen la última palabra. Muchos de los que estamos aquí provenimos de hogares donde papá decía una orden y lo que papá decía se cumplía sin dudas ni murmuraciones. ¡Ay de nosotros! Si osábamos levantar los hombros o hacer alguna mueca, sabíamos que papá nos daba, pero nos daba con ganas. ¿Cuántos aquí pueden decir, pastor, una vez mi papá me pegó así, mi mamá me dio así? Le podría dar cátedra en ese asunto. Pero yo le agradezco a Dios por mi padre, por mi madre, que me supieron corregir. Porque lamentablemente muchos olvidamos lo que dice Proverbios 13, versos 24. Cuando dice que el que detiene el castigo a su hijo, aborrece. Mas el que le ama, desde temprano lo corrige. Fíjese que no dice le pega, lo golpea, lo insulta, lo amenaza, no, dice lo corrige. Hebreos capítulo 12, versos 5 al 11, ahí tenemos una enseñanza muy fuerte acerca de este tema. Hebreos capítulo 12, versos 5 al 11, permítame que se lo lea, dice la palabra. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo, Hijo mío,
no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque Él al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. Obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos. Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban, como a ellos les parecía, pero para, para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. El apóstol está hablando de un término importante. Dice, participemos de su santidad. Hay estilos de la paternidad que tenemos que revisar. La disciplina no pasa por el golpe físico o psicológico. La disciplina tiene que ver con la capacidad de establecer límites, de pautar y mostrar lo que es correcto e incorrecto en el momento, proporción y manera adecuada. ¿Cómo vamos a aplicar esto? La palabra nos enseña que nosotros tenemos que aprender a ser padres correctamente, formadores de nuestros hijos. ¿Existen padres autoritarios sin amor? Padres que simplemente quieren imponer las reglas y se olvidan que esos hijos necesitan escuchar, sí, pero necesitan un modelo. ¿Qué va a producir esta clase de enseñanza, esta clase de crianza? Tristemente, lo podemos notar, que esta clase de enseñanza va a producir hijos que van a obedecer, sí, van a obedecer, pero por miedo. Cuando el papá no esté, van a hacer lo que les dé la gana. Van a ser personas sin carácter interno y que a la larga van a rebelarse. Cuando papá ya no esté, cuando salgan del hogar, serán personas rebeldes. Serán personas que simplemente repetirán la cadena. Un día papá me dijo esto y así se hace, así que tú lo haces porque yo lo digo y punto. Impondrán su palabra y nosotros necesitamos entender que ese no es el estilo de crianza o de disciplina que nuestros hijos necesitan. También hay padres permisivos sin estructura, que son todo lo contrario al caso anterior. Padres como los actuales, que los hijos ya no piden permiso, ya ni siquiera informan, hacen las cosas sin permiso. Cuando nuestro hogar no tiene una estructura sólida, es decir, no hay una figura de autoridad, no hay una figura que modele el carácter, los hijos van a crecer inseguros, van a perder la brújula moral, es decir, van a hacer lo que les da la gana. ¿Eso va a producir dependencia? Tal vez, pero básicamente va a producir desorientación, porque se van a dar cuenta que en ese hogar no hay una figura de autoridad. Yo hago lo que quiero porque al final de cuentas mi papá no me dice nada, mamá no me dice nada. Siempre me dicen, te voy a castigar, y nunca lo hacen. Recuerdo el caso de una persona que siempre le andaba diciendo a sus hijos, ahora sí te pego, ahora sí te cae, ¿no? Y ese ahora nunca llegaba. Y los hijos escuchaban amenazas, pero se dieron cuenta que los padres no ponían límites, que los padres no establecían las reglas claras y cada uno hacía lo que quería. Tristemente, los hijos crecieron desorientados, sin una brújula moral clara, inseguros de sí mismos y tristemente hicieron de su vida un desastre. Pero el modelo bíblico nos pide que seamos padres con autoridad amorosa. Es decir, que formemos hijos con carácter, capaces de gobernarse a sí mismos. Este es el modelo bíblico. ¿Y cómo lo hacemos? En los puntos anteriores decíamos que tiene que ser no con palabras, sino con el ejemplo. Que así como Dios cuando da una orden,
Él nos dice que hagamos lo que hagamos, no porque nos quiera fastidiar la vida, sino porque nos quiere proteger. Por ejemplo, ¿cuántos de nosotros conocemos el famoso decálogo, los 10 mandamientos? ¿Cuántos creen que los 10 mandamientos siguen vigentes al día de hoy? Ese es un tema que algunos de repente dicen, no, pastor, ya estamos en el tiempo de la gracia, ya pasó el tiempo de la ley. Jesucristo dijo, yo no he venido a abrogar, yo he venido a cumplirla, porque hay algo que tenemos que recordar. Cuando Dios le dio las leyes, el mandamiento al pueblo, no se los dio para arruinarles la vida, se los dio como un cerco de protección para evitar que el pueblo de Dios se contaminara con costumbres paganas, con prácticas insalubres que iban a traer al final de cuentas desgracia para sus vidas. El carácter de Dios. Usted sabe, Dios es un Dios amoroso, pero un Dios que es fiel y justo. Cuando Él dice no, es no. Y cuando Él dice sí, es sí. El Padre permisivo no sabe mantener un no. Dice no y al final de cuentas, bueno, está bien, háganlo. Entonces pierde la estructura, la forma de ese hogar. El padre autoritario dice no y punto y porque yo lo digo, pero el padre con autoridad amorosa se dice no, hijo, pero explica la razón. Hijito, no es que no quiero que lo hagas porque te quiera enojar o fastidiar la vida, sino que mira, hay algo que tú no estás viendo, papito. Mira, hijita, tú estás diciéndome, papá, dame permiso para ir a la fiesta, todas mis amigas van a ir. Y si yo te digo no, hijita, es porque hay una razón. Yo estoy viendo algo que tú no ves. Ese lugar no es para ti. ¿Cuántos de ustedes recuerdan la historia aquí en Perú, muy conocida y famosa, del famoso congresista conocido en el mundo de la salsa como el Sarabá? ¿Se acuerdan? Su hija le pidió permiso para ir a la inauguración de una discoteca que por esas fechas se iba a dar. Él tenía sesión en el Congreso y le dijo, no, hija, no vas. Y entonces, ¿qué hizo ella? Fue porque el papá era autoritario y dijo no y punto y se va. Pero se fue en la mamá que no respetaba la autoridad del papá y le dijo, bueno, hijita, espera que tu papá se vaya, yo te cubro, yo voy a ser ahí tu alcahuete, ¿no? Y permitió que la hija se fuera a la fiesta. Y la historia cierra en un trágico desenlace. Esa discoteca que en su inauguración habían traído un show de fuego, habían hecho alguna actividad con fuego que produjo un incendio y en ese incendio perdieron la vida muchos jóvenes, entre los tales estaba la hija del congresista. La mujer, que en este caso es la mamá, que permitió, que pasó por encima de la autoridad del papá, que de alguna manera desautorizó al padre. Ahora se lamentaba el por qué le dejé ir, por qué lo permití. Ya no hay marcha atrás, se perdió. Cuando un padre amoroso explica el por qué no, los hijos se dan cuenta que ese no es un cerco de protección. Ese no es una forma de decir te amo y te quiero proteger. No es simplemente no porque yo lo digo y punto. Explique cuando los niños son pequeños. Recuerden, nosotros por naturaleza nos inclinamos a lo malo, nos inclinamos a hacer lo que está incorrecto. Cuando nos dicen no hagas esto, nosotros entendemos al revés. Y cuando nosotros les explicamos la razón, entonces ellos se dan cuenta que es por amor, no es de otra manera. El libro de Hebreos explica el tema de la disciplina de una manera brillante. Dios ejerce este modelo de autoridad sobre nuestras vidas y Él está hablando que este modelo de la disciplina es el modelo que nosotros como padres debemos ejercer sobre nuestros hijos. En este texto se puede identificar el propósito de la disciplina con precisión. En el verso 10 del capítulo 12 dice, para que participemos de su santidad. La disciplina bíblica no tiene como fin el control de la conducta. La disciplina bíblica tiene como finalidad la formación del alma. Si Dios te disciplina para que seas santo como Él es santo. No te disciplina para que tú seas alguien que aparenta ser santo. Te disciplina porque quiere que seas realmente santo. Vamos a diferenciar, ¿verdad? Vamos a diferenciar algunos estilos de paternidad.
en este sentido. Dice la palabra, vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en la disciplina y el temor del Señor. ¿Cuál es la diferencia entre el padre autoritario sin amor, el padre permisivo sin estructura y el padre con autoridad amorosa? Que los dos primeros, lamentablemente, son el resultado de modelos de disciplina fallidos. Y el tercero es alguien que aprendió de Dios, de algún líder, de algún pastor, que la autoridad y la disciplina tienen un propósito. Y ese propósito es que nosotros seamos como papá. Por favor, no apliquemos la disciplina para provocar a ira a nuestros hijos, sino que tenemos que disciplinarlos y criarlos en la amonestación del Señor. Este pasaje de Efesios nos traza una línea con una precisión quirúrgica, porque aquí podemos ver dos movimientos simultáneos. ¿Cuáles son? Dice, número 1, no provoquéis. Reconocer la dignidad del hijo. ¿Cuántos de nosotros en algún momento hemos hecho enojar a nuestros hijos? Vamos a ir terminando, ya nos ganó el tiempo. Y bueno, el Señor nos dice que los criemos en la disciplina, es decir, que apliquemos la autoridad delegada. Esto no es contradicción, al contrario, es tensión creativa que produce carácter. Avanzamos y terminamos, y para ello apliquemos la gracia. El padre que falla también puede formar. ¿Saben? Este punto es importante. Si me permiten y me dan unos minutos más, termino. De hecho, ya cumplió mi horario, discúlpenme, se me pasó el tiempo, pero en este punto podemos hablar de algo tremendo. ¿Cuántos padres de repente son calificados por sus hijos? Y lamentablemente tenemos que reconocer, no somos padres perfectos. Muchos cargamos con heridas que lamentablemente nos ha pasado de generación en generación. Nuestros padres fueron maltratados por sus padres y bueno, nosotros estamos haciendo lo mismo. Algunos lamentablemente se han perdido la crianza de sus hijos por el trabajo, por algún vicio, una distancia emocional, a falta de responsabilidad. Pero la pregunta aquí sería, ¿es demasiado tarde? ¿Ese padre ya no tiene oportunidad? Recuerden lo que nosotros leemos en Lucas 15:20. Levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó. Estamos notando que Jesús describe a un padre perfecto. Él es Dios mismo, que forma a un hijo perfecto. Describe a un padre que esperó, que corrió y restauró. La gracia de Dios no solamente alcanza al hijo pródigo, también alcanza al padre que llora por los años perdidos. La formación del carácter puede comenzar hoy, pero es necesario un arrepentimiento genuino de un padre. Ese papá que en algún momento abandonó, ese papá que en algún momento estuvo ausente. Ese padre en sí mismo puede hoy aprender la lección de carácter más poderosa que los años de sermones domésticos que puedes recibir en una iglesia. Quiero que recuerdes que la paternidad redimida es más formadora que la paternidad perfecta. Finalmente, trabajemos en el legado que no se ve. Los padres realmente forman el carácter de sus hijos. Los padres que realmente forman el carácter de sus hijos son aquellos que trabajan en lo que no se ve. Proverbio 27 dice, camina en integridad el justo, tus hijos son dichosos después de él. ¿Por qué? Porque la palabra hebrea, asharab, implica que viene como consecuencia directa. Si hay un padre íntegro, ese padre no solamente va a bendecir al hijo que está viendo, sino que va a lanzar una corriente de carácter no solamente sobre ese hijo, sino sobre las generaciones que ni siquiera ha conocido, que no va a ver. Trabajemos, padres, en la formación no solamente de nuestros hijos, sino de las generaciones que vienen. La pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿qué le estamos dejando a nuestros hijos? ¿Qué clase de hombre o mujer estamos viendo o nuestros hijos están viendo cuando nos miran?
Tenemos que ponerle atención porque eso va a ser lo que al final de cuentas formará su carácter. Quiero invitarte por un momento a hacer un examen personal y a proponerte lo siguiente. Yo sé que tienes conversaciones pendientes con tu hijo, con tu hija. Tienes que de repente pedir perdón. Tienes que retomar la práctica del altar familiar. Pero no quiero que lo hagas porque de repente sientes culpa, sino quiero que entiendas que esto es un acto de consagración. Tu hijo es la responsabilidad que Dios te ha dado. Tus hijos son la responsabilidad que Dios te ha dado de formarlo, no de acuerdo al sistema que plantea el mundo, la sociedad, sino de acuerdo al modelo que Dios nos ha establecido en su palabra. Formemos en ellos no el carácter del abuelo, no, ni siquiera nuestro propio carácter. Formemos en ellos el carácter de Cristo. Necesitamos recordar lo que Dios quiere de nosotros, que seamos hijos, que reflejen la imagen y semejanza del Padre, que seamos hijos como papá es, un Dios santo. Y la santidad, hablaremos en otro momento, no tiene que ver con formas, con lo externo, tiene que ver con comunión, con cercanía a Dios. Hijos que disfrutan la comunión de papá, hijos que tienen la libertad de acercarse y hablar con papá. Y eso hace que sean hijos seguros, hijos felices, hijos que pueden transmitir el carácter de papá a las siguientes generaciones. Quiero invitarte allí donde estás a orar y decirle: Dios, tal vez cometí muchos errores. Tal vez no fui el padre que debí ser. Te pido me perdones. Te pido, Dios, que me ayudes a recuperar la oportunidad que en algún momento dejé pasar. Tal vez no fui buena influencia, tal vez no fui un modelador, un moderador del carácter de mi hijo, de mis hijos. Señor, perdóname. Si fallé, yo te pido, Señor, que me ayudes, así como hablamos en este punto, de que aún a pesar de los errores y fallas, Dios poderoso, tú puedes utilizar esa paternidad de repente quebrada, fallida. Tú puedes utilizar, Dios, tu gracia para poder formar a mis hijos. Yo fallé, pero tú nunca fallas. Quiero ser, Señor, el modelo. Quiero ser el referente para que mis hijos crezcan en una sociedad. Sí, es insegura, es terrible, pero quiero que crezcan sabiendo que tienen un modelo, que tienen un referente, tienen alguien que los instruye, alguien que inicia, alguien que les enseña a amar lo que están haciendo. Dios, gracias por nuestros hijos. Los bendecimos y quiero orar por cada padre de familia que está presente y estará presente, Señor, en el hogar. Que tomen la responsabilidad. Esta no es una sugerencia, tú nos has dado un orden, un mandato, y que es enseñar a nuestros hijos, instruir a nuestros hijos, no huir a esa responsabilidad. Padre, muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios les bendiga. Estamos preparados para poder escuchar las preguntas y continuamos con el programa, Pastor Elena. Gracias, Pastor Joel. Sé que son temas muy extensos, muy precioso la enseñanza, pero lo que nosotros estamos apuntando es a llevar a una reflexión. Esperamos de que esta enseñanza que hoy hemos escuchado a través del Pastor Joel pueda estar haciendo transformación en el corazón de aquellos padres, ¿no? Que es muy importante, que es muy necesario. Así que agradecemos en esta mañana al Pastor Joel por habernos acompañado en esta hermosa mañana, valga la redundancia. Agradecemos por compartir esta palabra que fortalece, edifica nuestras vidas, nuestras familias. Así que seguimos avanzando en esta miniserie. Gracias, Pastor Joel, por este tiempo. Sé que muchos van a volver a escucharlo, esta enseñanza muy hermosa que va a ir, podamos nosotros compartir con otros varones, con otros amigos,
con los primos, sobrinos, qué sé yo, con el mismo esposo, porque es muy importante. Hoy el Señor está llamándonos a nosotros a poder dejar un legado en estos tiempos tan difíciles, tiempos de inseguridad que estamos viviendo, tiempos en donde podemos ver a una juventud totalmente perdida, digamos así, distraída. Entonces nosotros como padres que conocemos a un Dios todopoderoso, a un Dios que nos ha dado todo el material que está en nuestras manos, Así es. necesitamos levantarnos para poder fortalecer las familias. Y es necesario que hoy tu mujer, varón que nos escucha, a veces los varones son un poco de escribir, pero sé que algunos están ahí escuchando, pero es necesario de que podamos tomarlo esta palabra para nuestra vida y ponerlo en práctica. Una vez más, Pastor Joel, muchas gracias. De repente, palabras finales para toda esta audiencia que no se ha retirado. Seguimos a pesar de nuestra hora que hemos pasado, pero está ahí manteniendo porque el tema es muy interesante. Gracias a Dios. Bueno, pues como bien dijiste, no es la primera ni la última y bueno, pues habrá oportunidad para poder ahondar en el tema, responder las preguntas. Ahí estamos, a través del programa de repente pueden escribir los comentarios que en su momento trataremos de responder. Y si de repente necesitan consejería, ahí están sus pastores, están sus amigos, que estamos para darles la mano en la medida de lo posible. Estamos aquí para poder aportar en lo que el Señor pues, nos ha permitido desarrollar durante este tiempo, ¿no? Gracias por la paciencia y una vez más, disculpen, se me fue el tiempo, pero aquí estamos, dispuestos Valió a la seguir. pena. Gracias a Dios. Bueno, Así que valió la pena, la gente no se ha movido, la audiencia ajá, está ahí. Así que gracias, gracias por este tiempo de enseñanza y si hay algunos varones allí escuchando toda esta enseñanza. ahí Un está nuestro abrazo, Pastor querido Joel. amigo Pablo Domínguez, que Pablito, también está sí, en la carrera. Saludamos a la distancia a nuestro querido Pablito. Están varios varones que conozco también, están escribiendo. Los hermanos de la iglesia veo que están saludando también. Los bendecimos y bueno, los animamos a seguir participando en esta serie de temas que están muy buenos, así que atentos todos los días miércoles, bueno, un cherry al programa, ¿no? A las 11 de la mañana, aquí con la pastora Elena Vázquez, no se pierda Sublime Llamado y los temas de este mes de junio y los que vienen, así que muy pronto también estaremos, como ya coordinamos, en su momento anunciando conferencias aquí en Ventanilla, así que Dios le bendiga, amén, muchas gracias por la amén. oportunidad. Y aquí está la plataforma de Sublime Llamados, si ustedes puedan preparar la publicidad y lo pasamos por acá, no hay problema, Pastor. Muchas Creo gracias. que esta plataforma se ha hecho justo para bendecir al pueblo de Dios. Así que aquí estamos también para servir y de repente poner un granito en el aporte de la obra. Un Amén. abrazo, Pastor Joel, bendiciones. Igualmente, igualmente. Bendiciones a todos. Que el Señor los bendiga grandemente. Y recuerden, no solamente proveedores, sino modeladores del carácter de nuestros hijos. Padres, que este tercer domingo de junio sea la oportunidad en que analicemos cuál es el rol que estamos desarrollando. ¿Simples proveedores o aquellos que asumen la responsabilidad de formar el carácter de sus hijos? Dios les bendiga. Amén. Amén. Bendiciones, Pastor. Gracias por este tiempo. Sé que nos hemos pasado, pero valió la pena. Sé que usted ha estado ahí anotando y ha sido un tiempo muy especial. Hoy hemos aprendido que la verdadera paternidad bíblica mira más allá de lo visible. Padre no solamente construye una casa, construye una generación, no solamente alimenta cuerpos, también forma corazones, no solamente entrega recursos, entrega valores, entrega principios. Como lo que hemos leído, Proverbios 22:6 nos recuerda que la enseñanza en los primeros años tiene un impacto profundo. Así que, padres, cada conversación importa, cada ejemplo cuenta y cada oración deja una semilla. No menosprecien el llamado que Dios les ha dado, porque cuando un padre forma el carácter de sus hijos conforme a Dios, está dejando un legado que permanecerá. Así que gracias por acompañarnos en esta edición de Sublime Llamado. Agradecemos especialmente al pastor Joel Barbarán por compartirnos esta palabra que fortalece y edifica a nuestras familias. Seguimos avanzando en nuestra miniserie La Paternidad según el Corazón de Dios, todo este mes de junio. Nos reencontramos en nuestro próximo programa.
el próximo miércoles, así que no se pierda. Continuamos con estos temas. En la próxima semana estaremos con el tercer tema de esta miniserie, La paternidad según el corazón de Dios. Que Dios bendiga sus hogares y que cada familia sea levantada conforme al diseño perfecto del Señor. Dios los bendiga a cada uno de ustedes. Gracias por conectarse. Gracias México, gracias Salvador, gracias Argentina, gracias Perú por estar aquí. Gracias Chile por estar conectados en todo este tiempo. Agradecemos al Señor porque nos permite cruzar fronteras. Esta plataforma de Sublime Llamado nos ha permitido llegar a muchos países. Gracias por acompañarnos en esta mañana. Dios los bendiga con ustedes, la pastora Elena Vázquez desde Lima, Perú. Bendiciones. Nos vemos la próxima semana. Que tengan un bonito fin de semana. Un abrazo. Abriste el camino, ahora yo te puedo ver. Diste tu vida, nueva vida tú me das esperanza, ahora vivo para